Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un cacharrito que os va a proporcionar energía casi infinita a vuestros otros cacharritos. Y es que, si sois de los míos, necesitáis una toma de corriente casi a cualquier sitio al que vais. Y ya os digo yo que esta pequeña estación eléctrica tiene esas tomas. Voy a ponerla a prueba, a ver hasta dónde puedo llegar con ella, pero ya os digo yo que se puede utilizar hasta como sistema de alimentación ininterrumpida. ¿Queréis saber cómo haceros con ella? Pues en Alpowers solo tenéis que entrar en su página web y en su extenso catálogo seleccionar el producto que mejor se adapte a vuestras necesidades. Yo en mi caso he seleccionado el kit R600 más SP33, la estación eléctrica más un kit de placas solares para no quedarme nunca sin energía. Además de esto, he añadido a la cesta el cable con toma de corriente para el mechero porque no todos los días evidentemente hace sol. Y no está de más llevar esto contigo. Además, aunque sus productos se encuentren rebajados, con ese código de descuento de ahí podéis ahorraros, como en mi caso, 45 pavos. Soy Gabetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Y qué mejor sitio para hacer este unboxing que en el campo. Nada más abrir el paquete nos encontramos este sobre con la documentación y un código QR para registrar la garantía. Venía súper bien protegido y acolchado para evitar problemas y roturas. La toma de corriente de mechero para cargarlo cuando no haga sol, la estación de energía R600, el cable de carga de pared y una bolsita de gel de sílice para evitar problemas con la humedad. Bueno, dos para evitar problemas plus. Al abrir el sobre de la documentación nos encontramos el manual de esta estación eléctrica R600 y un documento de garantía y para unirnos a su club en Facebook para enterarnos de novedades y otras ofertas. Algo que sabéis que siempre os digo es que hay que familiarizarse con el manual y la guía pues para que no se nos pase nada por alto o podamos causar daños al cacharrito. Y aquí tenemos esta estación R600 que la verdad es una pasada, súper compacta, tiene un tamaño muy reducido de 28,5 centímetros de largo por 19 de alto por 19,5 de ancho. Ahí podemos ver esas rejillas de ventilación, tiene un peso de 5,6 kilos, esas rejillas de ventilación tienen dos ventiladores para mantener en todo momento fresquito a este cacharrito y en este lateral tenemos esta tapita donde nos encontramos con dos tomas, la toma de pared IEC14, el fusible de rearme y la toma XT60. En la parte inferior nos encontramos con unas patitas de goma para proteger el cacharrito del contacto con el suelo y la placa de características donde podemos ver el modelo y otros datos muy importantes, pero nada más importante que esta luz estroboscópica. Mirad, en la parte superior podremos cargar de manera inalámbrica nuestro dispositivo, si es compatible con hasta 15 vatios de carga. Aquí tenemos el enchufe de pared de tipo F o tipo Shuko con una hembra IEC de 220 voltios. Aquí tenemos la toma XT60 que hemos visto anteriormente en el lateral y esta es la toma popularmente conocida como toma de mechero que conectaremos a la toma auxiliar de nuestro coche. No aquí delante no. Vamos a echar un vistazo a nuestra estación de energía a ver qué nos encontramos. Pulsando ese botón se encenderá el display que tiene donde nos mostrará información muy relevante. Si pulsamos este botón encenderemos las tomas USB y la toma auxiliar que tiene. Si pulsamos este conectaremos las tomas Shuko de 230 voltios y 600 vatios y si volvemos a pulsarlo pues las apagaremos. Si mantenemos pulsado el botón para poner en marcha los USB se encenderá el Bluetooth con el que podremos conectarnos para ver el estado en el que se encuentra esta estación de energía y otras funciones. Esta lámpara LED que nos va a venir genial por si hacemos alguna actividad nocturna que tiene bastante potencia. Aquí tenemos dos tomas USB-C que nos van a dar 100 vatios máximo cada una y dos tomas USB-A que nos van a dar 3 amperios y 36 vatios cada una. Esta toma auxiliar, popularmente conocida como toma de mechero, que nos proporciona 12 voltios a 10 amperios, lo que vienen a ser unos 120 vatios de corriente. Dos tomas Shuko de 600 vatios con un pico máximo de 1200 vatios para que cuando conectamos algún electrodoméstico ese pico de corriente no haga que salte el modo protección. Y vamos a continuar con esto de aquí, que son los paneles solares, que además de muy importantes son muy interesantes. Vienen en este formato de maleta plegable que lo hace súper portable, con esta pata de aquí para poder colocarlo en la orientación e inclinación correcta y así aprovechar al máximo su rendimiento. Tiene unas dimensiones de 51,5 centímetros de alto y 65 centímetros de ancho. Con un peso de 6,3 kilos lo hacen muy portable. En este bolsillo de aquí vienen los cables que necesitaremos para conectarlo a la estación de energía. En este caso tenemos un cable con una toma MC4 y una toma XT60 para conectarlo al lateral que hemos visto anteriormente en la estación y así poder cargar
cargarla. Con este otro cable que tiene una toma DC5521 y la toma MC4 podríamos conectar ordenadores portátiles y otro tipo de dispositivos móviles y así poder cargarlos sin necesidad de la estación, simplemente con las placas solares. También nos viene un pequeño kit con 5 adaptadores con el que podremos cargar esos ordenadores portátiles. Este es el cable de conexión de los paneles solares, otra toma MC4 que combinaremos con los dos cables que hemos visto anteriormente, el manual de este panel solar para sacarle el máximo rendimiento, como por ejemplo que estos paneles se pueden conectar en paralelo y en serie si tuviéramos otros paneles. En este caso, si solo lo vamos a utilizar para cargar la estación, no sería necesario porque estos paneles policristalinos con un 22% de eficiencia nos dan 200 vatios de carga y la estación solo admite 220. Y después de esto vamos con las pruebas. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña comunidad publico todas estas ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Esto lo grabé en diciembre y serían las 4 y poco de la tarde, lo digo porque los que vivís en España sabéis que en esa época a las 5 y poco de la tarde es prácticamente de noche, y sin embargo me estaba entregando unos 150 vatios de carga en un horario entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que el sol se suele encontrar en el punto más álgido, llega a darnos esos 200 vatios de carga. Aquí puse a cargar dos de las baterías de uno de los drones que ya hemos visto por el canal y el teléfono móvil, y sí que es cierto que está dándonos unos 15 vatios de consumo que están asumiendo simplemente las placas. El resto de energía se está almacenando completamente en la batería, y después de más o menos una hora y media la batería se había cargado casi al 100%, solo le faltaba un 3% y aún así seguía cargando los otros dispositivos. Que ya os digo que fui enchufando más baterías porque mientras probaba el tema de la carga yo estuve por allí volando y grabando a algunos de los cacharritos que habéis visto o vais a ver dentro de poco por el canal. Esto que os estoy mostrando es otra de las funciones de la aplicación en la que podemos controlar esos botones físicos pero desde la aplicación y encender y apagar la linterna, además de controlar el consumo, la carga y un montón de cositas que ahora veremos. Y ahora vamos con las pruebas potentes. Esto es una bombilla que no es muy potente pero lo suficiente como para alumbrar una tienda de campaña y tenerla encendida 2 días seguidos. ¿Os parece poco? Pues con este foco de aquí podéis alumbrar una habitación de unos 30 a 40 metros cuadrados durante unas 7-8 horas. Ahora seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando que qué es esto. Esto no es nada más y nada menos que otra de mis aficiones, una incubadora. Y os vais a preguntar, ¿y para qué quieres esto con una incubadora? Pues básicamente porque si vivís en una zona donde hay cortes de luz repentinos y estos se prolongan durante horas, el sistema de alimentación ininterrumpido, que ahora vamos a probar bien, mantendrá los pollitos calentitos y evitará que haya bajas. Y ahora mismo solo marca unas 4 horas porque lo acabo de encender y el calentador está tirando mucho, pero cuando solo tenga que mantener se mantendrá entre 6 y 8 horas. Y si pudiera prolongarse mucho más en el tiempo, tenemos las placas solares o la toma para mechero. Todo sea por salvar la vida de los pollitos. En este caso la vida se la vamos a salvar a esta batería que se ha descargado por completo y bueno, no pasa nada, lo conectamos a la toma de corriente de nuestra estación de energía y seguro que muchos me vais a decir, sí, pero con lo que está consumiendo no te va a dar para que se cargue una batería por completo. Efectivamente, pero para eso tenemos la placa solar que tenemos ahí detrás y mientras nosotros estamos haciendo nuestras labores y trabajos, la batería se nos va a cargar sin necesidad de una toma de corriente de pared o un enchufe. Pero es que seguramente que esa batería que estaba descargada no ha podido arrancar la máquina en la que estaba puesta y hemos tenido que arrancarla con un arrancador que se ha descargado y ahora podemos cargar con nuestra estación de energía. Y después de toda la caña que le hemos metido a esta estación, seguramente que necesitemos cargarla y en caso de que no tengamos mucho sol para cargarla no pasa nada porque tenemos el cable con la toma auxiliar de mechero que nos va a entregar unos 200 vatios como máximo y en cosa de una hora y media tendremos la estación completamente cargada. Y la función más importante de todas, pues evidentemente la de poder utilizar esa carga inalámbrica de 15 vatios, porque si no tenéis energía, ¿cómo vais a ver estos magníficos vídeos? Aquí se me descargó la batería por completo y la puse a prueba para ver cuánto tardaba en cargarse al 100% y efectivamente en una hora estaba completamente cargada. Mediante la aplicación podemos controlar los 3 modos de carga, el modo rápido que hará que tenga una entrada de 400 vatios, el modo mute que tiene un máximo de entrada de 120 vatios y el modo normal que son 300 vatios. Y vamos a ver los iconos del display. Carga rápida, carga sin
silenciosa, sobrecarga, temperatura alta, conexión USB, conexión auxiliar, corriente alternativa, UPS activo, ventilador activo, ahorro de energía, Bluetooth, porcentaje de batería, vatios de entrada, vatios de salida, frecuencia de la red, tiempo de carga o descarga, recarga y descarga. Algo que me parece genial que nos indica el fabricante es que después de 3500 cargas la batería todavía tendría una vida útil de un 80%, y aunque podáis pensar que 3500 cargas es muy poco, 3500 cargas es como si cargáramos todos los días la batería una vez durante 10 años, así que poco no es. Y otra de las cosas que es una gran ventaja es que nos dan 5 años de garantía. Hay que confiar mucho en un producto para que te den 5 años de garantía. Aquí conecté un radiador de 500 vatios y si quisiera sacar algo más de energía de las otras tomas USB podríamos estirar hasta los 700 vatios. Eso sí, va a durar 20 minutos. Ahora viene la prueba definitiva, utilizar esta estación de energía como sistema de alimentación ininterrumpido, o UPS que serían las siglas en inglés. Con la toma de pared alimentaríamos la estación de energía y de la estación de energía salen dos tomas, una la del ordenador y la otra la del monitor que está encendido ahora mismo. En este momento acabo de poner el ordenador en marcha y entre el monitor y el ordenador tienen un consumo de unos 150 vatios que están pasando directamente por la estación de energía pero sin acumularse ni nada, directamente de la pared al ordenador y el monitor. Esto es una pasada porque al final es otro uso extra que podemos darle a esta estación de energía que creedme que en los sitios donde hay cortes de luz o picos de energía un cacharrito de estos viene muy bien para proteger la integridad de los equipos conectados o no perder el trabajo que estábamos haciendo en caso de una subida de tensión o que pueda haber un corte de energía. Ahí podéis ver en el display cómo está encendido el icono de alimentación ininterrumpida y apague la regleta. Y en un tiempo máximo de 10 milisegundos se ha puesto en marcha ese sistema de alimentación ininterrumpida. Como podéis ver, la entrada de energía ha pasado a ser de 0 vatios y la salida de unos 120. Tenemos 2 horas para guardar el trabajo y apagar el equipo y así proteger el equipo y el trabajo. O proteger a los pollitos como os he contado antes. Ahora mismo está consumiendo muy poco, aunque nos pillara en una tarea de carga bastante alta, en el que por ejemplo mi tarjeta gráfica tiene un consumo de unos 350 vatios y vamos a poner que el resto del equipo tuviera otros 300, estamos hablando de unos picos de entre 600 y 650 que podría aguantar y nos daría unos 20 minutos para que paráramos todo y apagáramos el equipo. La verdad es que cuando vi los resultados me quedé súper impresionado y tengo que deciros que me parece un cacharrito indispensable tanto si sois de hacer camping, de iros al campo a volar vuestros drones con vuestros cacharritos que necesiten algún tipo de alimentación o simplemente a pasar el día. Y como os decía al principio, ahora mismo casi todo su catálogo se encuentra en oferta y con el cupón descuento y todo, este kit completo te puede salir por unos 378 euros y más teniendo en cuenta que su precio habitual es de unos 600 euros. Pero también os digo, si vuestras necesidades son mayores que esto, tenéis equipos mucho más potentes en caso de necesitarlos y el cupón funciona con todos ellos. Y poco más os puedo contar de este cacharrito, que la verdad, si os interesa, os invito a haceros con él porque 3500 ciclos de carga para después tener un 80% de capacidad y 5 años de garantía no lo da cualquiera. Que me parece una auténtica pasada, no sé qué opináis vosotros, os leo abajo en la caja de comentarios, ahí estoy señalando porque voy a poner en marcha de nuevo la regleta y se vuelve a activar ese modo UPS. Y ahora os lanzo una pregunta yo a vosotros, ¿qué tipo de uso le daríais vosotros a esta estación eléctrica? A ver qué comentario me sorprende. Y como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal, que si os ha gustado el vídeo os invito a suscribiros, que dejéis vuestro like, activéis la campanita para más vídeos como este, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo y mientras tanto, portaos bien que ya me porto yo mal.